Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Ideas en Perspectiva. Les habla Yoselina Guevara. Es un placer saludarles en este espacio para el debate donde me acompaña el periodista Jorge Luis López y en la dirección técnica Rudy Patiño. Muchas gracias, Yoselina. En esta oportunidad estaremos profundizando sobre un tema que es de una especial importancia, como lo es la canonización por el Papa León XIV del doctor José Gregorio Hernández y la beata venezolana Madre Carmen Rendiles. Para tratar este tema nos honra tener la presencia de la licenciada Doris Teis, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Además, ha sido representante diplomática cumpliendo importantes roles a nivel del Servicio Exterior de Venezuela y actualmente está cursando una maestría en Teología Latinoamericana en la Universidad José Simeón Cañas El Salvador, en San Salvador. Bienvenida, Doris, desde Roma y el Vaticano, que son prácticamente el centro de este acontecimiento religioso. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Yoselina, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Bueno, bienvenida, Doris. Agradecemos tu presencia porque sabemos que en estos días, bueno, son para ti de una intensa agenda. Para entrar en el tema, estas canonizaciones del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles tienen una gran importancia porque son históricamente los dos primeros santos venezolanos. Y en el caso del doctor José Gregorio Hernández, es uno de los pocos laicos en recibir este privilegio en el mundo. Ahora, lo que nos preguntamos todos los venezolanos y las venezolanas, y bueno, también los católicos, ¿por qué el Vaticano tardó tanto para estas canonizaciones, sobre todo del doctor José Gregorio Hernández, que falleció en 1919, y en el caso de la madre Carmen Rendiles, falleció en 1977? Cuando nosotros hemos visto que recientemente el Papa canonizó a Carlo Acutis, un joven italiano con un importante testimonio de fe y de vida, pero que murió recientemente en el 2006. ¿A qué se debe esta tardanza, Doris? Gracias, Yoselina. Entonces, la Santa Sede y el Vaticano tienen su estructura jerárquica con sus dicasterios, que son una especie de ministerio. Dentro de esos dicasterios está el dicasterio de la causa de los santos, que estipula una serie de normativas para poder considerar a una persona santa, que ha tenido una vida que lo lleve a la santidad, a los altares. Hay toda una jerarquización para poder llegar a ser canonizado. Primero tiene que ocurrir lo que la Iglesia llama una gracia, es decir, algún acontecimiento que no tenga una explicación lógica, racional, científica, sino que sea considerado un hecho, digamos, de místico. Entonces, cuando sucede un hecho místico, un hecho que no hay una explicación, por ejemplo, una sanación, la mayoría de las veces son estas las causas, cuando sucede un hecho de este tipo, entonces se va al dicasterio, se manda una comunicación diciendo, mira, yo recibí una gracia de esta persona que ya falleció y que es una persona que tuvo una vida íntegra en la fe católica. Entonces, ¿qué hace el dicasterio de la causa de los santos? Tiene que estudiar esa gracia y verificar al tipo de gracia que la persona haya recibido y confirmar que efectivamente esa gracia no tiene una explicación racional. En el caso del doctor José Gregorio Hernández, es cierto, mucho, tanto que para nosotros, sobre todo los venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández es un santo desde hace muchos años. Yo creo que no hay una casa en Venezuela donde uno no tenga el altar de Gregorio Hernández y infinidad
de historias de personas que dicen, a mí se me apareció, yo lo vi, me sentí mal, vi a alguien con un sombrero, con un bolsito como el que usaba el doctor. El doctor José Gregorio Hernández forma parte de la religión desde hace mucho tiempo. La santidad que va a ser que ha sido reconocida durante estos recientes días del doctor José Gregorio Hernández, es una religión, es una santidad formalizada en este momento, pero que en realidad ha sido ya hecho santo por nuestro pueblo. En el caso que me decía Jocelina, también de la madre Carmen Rendiles y del caso de Carlos Acutis. En el caso de Carlos Acutis, que es un joven que murió hace poco, fue más fácil la verificación de la gracia recibida, que en el caso de él fue una persona que sanó en Costa Rica. Entonces, esa verificación de esa gracia fue mucho más rápida que la del doctor José Gregorio Hernández. Yo tuve una conversación con la doctora Silvia Correales, que es la patrocinadora de la causa del doctor José Gregorio Hernández. La doctora es una abogada ítalo-argentina y ella me decía, como a modo de anécdota, que los venezolanos le decían siempre, pero ¿qué es lo que está pasando? Pensaban que había una especie de mano peluda, ¿no? Como decimos nosotros en Venezuela, algo está pasando que el doctor José Gregorio Hernández todavía no es santo. Y ella nos explicaba que costó mucho verificar que las gracias recibidas por el doctor José Gregorio Hernández son infinitas, son miles y miles y miles. Pero de toda esa cantidad de gracias, ella tenía que verificar que efectivamente esa gracia había ocurrido de manera mística para poder así llevar al doctor José Gregorio Hernández al altar. Ahora, Doris, después de oír tu explicación en torno al tema de la tardanza de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, surgen algunos elementos que pudiéramos decir o intuir suspicaces, ¿no? Por ejemplo, esta demora en la canonización tuvo que ver con algún aspecto también en el plano político dentro del Vaticano. Hemos visto como en importantes publicaciones como la revista Familia Cristiana, por ejemplo, se refieren al presidente Nicolás Maduro como dictador y por el contrario se enaltece a María Corina Machado. Dentro del Vaticano, ¿existe un rechazo al gobierno venezolano? Bueno, el Vaticano en realidad es una institución que se ocupa de los temas espirituales, de los temas que van más allá del bien y del mal, en teoría. Sin embargo, es un Estado que está obviamente compuesto por hombres y mujeres. Hay quien tiene simpatía y hay quien no tiene simpatía. Sin embargo, en el caso que mencionabas, Jorge, de la revista, las revistas muchas veces asumen también de manera autónoma posiciones que tienen que ver con la dirección de la revista. No quiere decir que si una revista cataloga de dictador a un presidente, el Vaticano comulga con esa idea. Porque cada institución dentro del Vaticano, de las ramificaciones de las instituciones del Vaticano, tiene a su vez una propia cabeza. Y esas cabezas muchas veces se permiten manifestar sus opiniones desde el punto de vista político como si fuera la opinión del Estado de la Santa Sede, del Estado del Vaticano y la Santa Sede. Dentro del Vaticano y dentro de todo lo que es el movimiento de canonización del doctor José Gregorio Hernández, Jorge y Jocelina, es un tema interesante porque el doctor José Gregorio Hernández ha sido patrocinado por todos. Es decir, el doctor José Gregorio Hernández, la causa del doctor José Gregorio Hernández, no podemos decir que la patrocinaba y que la upaba el gobierno venezolano solamente, que es cierto, el gobierno la upaba, pero también la oposición, porque el doctor José Gregorio Hernández es visto, no es visto como el santo del gobierno ni el santo de la oposición,
es un santo que une, es un santo que une. Y esta es una gran cosa que está sucediendo en este momento. Por primera vez, yo vivo en este país desde hace casi 2 décadas. Y durante todo este tiempo hay muchos conflictos entre los venezolanos por el tema político. Sin embargo, por primera vez he visto que el tema político pareciera como que se dejó a un lado y hay una celebración juntos por un santo que esperaba tanto nuestro pueblo. Obviamente también por la hermana Carmen Rendiles, que se suma también de una manera particular a esta celebración. Vuelvo a la doctora Correale porque las cosas que ella me comentaba me impactaron, porque ella decía que al final ella es obviamente la responsable del dicasterio de la causa de los santos, por el tema de estos 2 santos venezolanos, y ella decía, Doris, mira, la canonización el mismo día de estos 2 santos ha sido obra de Dios. Porque ella dice, nosotros podemos aupar y apoyar, intentar acelerar que un venerable sea convertido en santo. Pero en realidad, quien tiene la última palabra, decía ella, es Dios. Entonces, ella está convencida que ha sido una gracia de Dios que haya coincidido esta canonización de los 2 al mismo tiempo, a pesar de otro elemento interesante, importante que quiero compartirles, que la hermana Carmen Rendiles era una de las primeras que promovía y que esperaba de corazón la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Nunca se imaginó que le iban a canonizar a ella el mismo día que el doctor José Gregorio Hernández. Así que ha sido muy, muy interesante y yo creo que este tema del doctor José Gregorio Hernández supera cualquier división política. Bueno, fíjate, tú nos estás mencionando, Doris, que las canonizaciones son un evento de suma importancia dentro del Vaticano. Y bueno, pueden ser un espacio también para darle visibilidad a los países de donde provienen los santos. ¿Qué actividades se están llevando a cabo en el Vaticano y en Roma con respecto a estos nuevos santos y más específicamente sobre Venezuela? ¿Se está hablando de Venezuela? ¿Se está tratando el tema de Venezuela? Sí, hay cantidad de eventos que se están dando contemporáneamente sobre el tema de Venezuela. Hay muchísimos temas que hablan de la paz, ¿no? Porque se aprovecha siempre cuando hay un nuevo santo en un país, cuando viene proclamado un nuevo santo, canonizado un nuevo santo, entonces la iglesia aprovecha para pedir, porque al final, ¿qué se quiere? ¿Por qué se nombra santo a una persona que ha tenido una vida fiel, entregada, de fe? Porque, bueno, se busca la imitación, ¿no? Quiere decir que si el doctor José Gregorio Hernández llegó a ser santo y si la hermana Carmen Rendiles llegó a ser santa, es probable que si yo soy una buena persona y me comporto bien, también llegue a la santidad. Entonces, la imitación hace así que se proclama ahora, ¿no? Hay un nuevo santo y se habla mucho de paz. Ahorita hay todas estas semanas de celebración van a ser muy importantes, donde se hablará de unidad, de paz. Hay un hecho muy, muy lindo que quiero también. El Vaticano, en el interior del Vaticano hay unos jardines que se llaman los jardines del Vaticano. En esos jardines hay unas imágenes de las patronas, de las vírgenes patronas de distintos países. Hay la Virgen Argentina, hay muchas imágenes allí de entronización, se llaman, de estas vírgenes. Y resulta que nosotros vamos ahora, aprovechando esta ocasión, y creo que será la entronización de nuestra Virgen de Coromoto. Esto va a ser un evento muy importante y muy significativo
para la comunidad venezolana, porque estará la imagen de nuestra patrona dentro del Vaticano, recordando pues a todo el pueblo de Venezuela en un espacio tan importante y para todo lo que es la Iglesia Católica. Ahora, Doris, el doctor José Gregorio Hernández es conocido en Venezuela como el médico de los pobres, pero también es un referente científico. Fue el primer médico venezolano en publicar un libro sobre bacteriología y filosofía. ¿Cuál fue el milagro decisivo para la canonización del doctor José Gregorio Hernández? Jorge, tú sabes que efectivamente el doctor José Gregorio Hernández, ante todo, fue un médico. Yo siempre digo, y lo voy a compartir con ustedes, que el doctor José Gregorio Hernández fue el primer médico de barrio adentro. Porque el doctor José Gregorio Hernández, efectivamente, yo soy pastoreña, el doctor era el médico de mi bisabuela, pastoreña. Y bueno, en realidad no era que era el médico de mi bisabuela, era que era el médico de la comunidad. Además, era un médico entregado que visitaba en la casa y al que no tenía cómo pagarle, no solamente no se hacía pagar, sino que iba a comprar la medicina. Así muere el doctor José Gregorio Hernández en la esquina del Guanábano, lamentablemente, cuando viene atropellado por este carro. Sin embargo, como les dije al inicio, las gracias recibidas por el doctor José Gregorio Hernández son infinitas. Pero de esas gracias, la doctora Corrales contó que cuando le llegó a ella el testimonio de la niña Yatsuri Solórzano, que es una niña que recibió un disparo en la cabeza, y la niña milagrosamente se salvó sin consecuencias de aquella herida en la cabeza. Ella dice que cuando ella escuchó ese testimonio, ella quedó impactada y contactó directamente al médico tratante. Y el médico colaboró muchísimo para llevar todas las pruebas de cómo esa niña estaba físicamente destruida con ese disparo en la cabeza y cómo milagrosamente quedó sanada, perfecta, sin consecuencias. Ese fue el milagro, uno de los milagros, pero digamos el milagro que hizo así que nuestro doctor José Gregorio Hernández haya subido a los altares. Bueno, fíjate, Doris, ¿qué nos puedes hablar acerca de la madre Carmen Rendiles, que es un poco desconocida dentro de Venezuela? ¿Y qué importancia tiene la congregación que tengo entendido que pertenecía a las siervas de Jesús? Sí, efectivamente, el hecho de la canonización de la madre Rendiles es un hecho muy importante, sobre todo Jocelina y Jorge, porque es una mujer también, ¿no? Fíjese que el tema de la iglesia tiene una cantidad de santos, hombres y europeos. En cambio, la madre Rendiles es una mujer caraqueña. Ya eso es una cosa increíble. No solo, ustedes saben que la madre Rendiles nació sin un brazo. Ella nació sin el brazo izquierdo y eso le generó a ella muchísimas dificultades para la época, porque, bueno, no venía excluida de algunos sitios, incluso se pensaba que ella no podía ser admitida en ninguna congregación religiosa por esa llamada discapacidad para la época, la falta de un brazo. Ella utilizó una prótesis y es una historia muy interesante y muy sufrida, porque para ser una jovencita pues de esa época, que le faltara un brazo era una cosa que le generaba bastantes complejos, dificultades, exclusiones. Sin embargo, ella no se quedó en el lamento, ¿no? Por lo que le faltaba, sino que lo incorporó a su fe. La madre Carmen Rendiles se incorpora a esta congregación, que es una congregación francesa, pero que ella hace que la nombren también como una congregación venezolana
Y estando allí, la Madre Rendiles se dedicó sobre todo a lo que es la formación. La congregación de las siervas de Dios está muy vinculada todavía hoy a el tema de las escuelas católicas y de la formación en una vida seguida de la mano de la Iglesia Católica. Es cierto que la Madre Rendiles, canonizada el mismo día que el doctor José Gregorio Hernández, un poco queda como, ¿y quién es, no? ¿Y quién es? Porque hay la gran fiesta del doctor José Gregorio Hernández, que cualquier venezolano, donde quiera que tú lo agarres, le preguntas quién es, te dice para atrás y para adelante quién es el doctor José Gregorio Hernández, mientras que la Madre Carmen Rendiles es un poquito menos conocida, pero una mujer íntegra que también logró pues, llegar a los altares y adornar la fachada de la iglesia de San Pedro con su rostro y su mirada siempre muy, muy caraqueña. Yo la veo tan nuestra la Madre Rendiles, y con la fuerza que ella oraba por la canonización del doctor José Gregorio Hernández, y bueno, llegaron al altar de la mano que le faltaba. Y bueno, ¿y cuál fue el milagro decisivo para la canonización de la Madre Carmen Rendiles? También fue la sanación, Jocelina. En el caso de la Madre Rendiles fue más fácil, pero también fue una gracia a través de una persona que estaba enferma y que fue sanada, y fue rápidamente, en comparación con el doctor José Gregorio Hernández, fue rápidamente reconocido como una gracia que la podía llevar a los altares. La Madre Rendiles viene de una familia pudiente, viene de una familia de dinero, y bueno, ella tuvo una vida de desprendimiento de todo lo que fue una posición social bastante cómoda, y ella se desprendió de todo esto para entregarse a los más necesitados también. Bueno, para las personas que en estos momentos nos están observando a través de esta plataforma comunicacional, quisiéramos recordarles que estamos conversando con la licenciada Doris Teis, quien ha sido representante de la misión diplomática venezolana en el Vaticano, mujer conocedora pues de estos quehaceres que tienen que ver con la religiosidad y mucho más en este tema que estamos conversando con ella, lo que tiene que ver con la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Precisamente, Doris, en este momento donde Venezuela tiene una situación muy delicada producto de este asedio imperial de parte de los Estados Unidos, y donde en estos momentos está amenazada la paz de Venezuela y de toda la región con esta militarización por parte de los Estados Unidos en el Mar Caribe. ¿Cree que estas canonizaciones puedan contribuir a que desde el Vaticano el Papa León XIV haga un llamado a la paz y al respeto de la soberanía de Venezuela y de los países latinoamericanos? Jorge, digamos que Venezuela estuvo siempre en las palabras, en las súplicas y en los llamados hechos por el Papa Francisco. El Papa Francisco, como sabemos, un nuestro americano, una persona que hizo cambios importantes dentro de la iglesia, cambios muy poco populares, si se quiere, ¿no? Redujo el sueldo de los cardenales, él mismo se fue a vivir
a un lugar mucho más humilde dentro de todo lo que es la estructura del Vaticano, una persona que no quiso, nunca cambió sus zapatos a zapatos de papa, mantuvo su cruz de cuando él estaba en Argentina, una cruz de hierro, en fin, vivió con una coherencia hacia volver a los orígenes, ¿no? Volver a los orígenes de una iglesia que era la iglesia de Jesús, ¿no? Y Jesús, recordemos, no nos olvidemos que era el hijo del carpintero. Y esta es la iglesia del hijo del carpintero, no solo del hijo del carpintero, de un carpintero que vivía en una aldea, Nazaret, no era un sitio, y que hasta los 30 años fue el ayudante de su papá en la carpintería, ¿no? Entonces estamos hablando de una iglesia bastante precaria, de una iglesia que no tiene lujos y que poco a poco se fue transformando en lo que hoy en día es. Sin embargo, la teología latinoamericana en este caso ha hecho mucho por intentar volver a los orígenes. Y fíjense que es una cosa muy interesante saber, el Papa, nuestro nuevo Papa, el Papa León XIV, Prevost, Robert Prevost, es un Papa latinoamericano también. Es un Papa que tiene la ciudadanía peruana, es un Papa que, bueno, es también estadounidense, pero es un Papa migrante, viene de una madre de origen italiano, un padre de origen francés, un bisabuelo haitiano, un tatarabuelo haitiano, es decir, él mismo es una mezcla, ¿no? de toda esta riqueza cultural que produce la migración. Entonces, el Papa León XIV, seguramente en el acto de canonización, va a referir unas palabras a Venezuela. ¿Por qué? Porque recordemos que van a ser 7, ¿no? Han sido 7 los nuevos santos, pero las palabras del Papa serán siempre llamando a la paz, a la unión, y él ha hecho un gran llamado, sobre todo a los que él considera que son gobiernos imperialistas. Ha sido bien enfático con este tema de pedir paz y el cese de la guerra y de la utilidad de los gobiernos que se creen con el poder de destruir. Entonces, bueno, yo creo que sí, que efectivamente va a tener una implicación muy importante estos 2 nuevos santos venezolanos, 2 nuevos santos latinoamericanos, una mirada distinta, humana, también merecido, puedo decirlo, del pueblo venezolano, que es un pueblo de fe, es un pueblo, nuestro pueblo es un pueblo de fe, decía el Evangelio, ¿no? Pareciera que es a quien Dios reveló los secretos de su reino, porque es un pueblo alegre, es un pueblo amoroso, es un pueblo que tiene la bendición de Dios en la lengua para quien sea siempre, en cualquier circunstancia. Un pueblo es un pueblo bendito, es un pueblo que produce santos, podemos decirlo ahora, con orgullo. Somos un pueblo de santos y de santas y un pueblo de gente buena. Somos un pueblo de gente buena. Y yo sí creo que esto va a tener una implicación directa en la manera como venimos siendo atacados lamentablemente por el imperio estadounidense. ¿Y cuál es la relación entre el Papa, el nuevo Papa León XIV y el gobierno norteamericano? Bueno, sabemos que son pocos meses que tiene el Papa, el nuevo Papa en su pontificado, pero ¿cómo ves tú cuál es la relación que hay entre el Papa León XIV y el gobierno norteamericano, específicamente la administración de Donald Trump?
Bueno, digamos, el Papa, antes de ser Papa, antes de cuando era el cardenal Prevost, había sido muy crítico a las políticas de Donald Trump, muy, muy crítico, y se mantiene todavía. Recordemos que la estructura burocrática de la Santa Sede es un monstruo prácticamente, ¿no? Son estructuras muy, muy difíciles de permear. Sin embargo, yo siempre digo, a los que tenemos un poquito de memoria, recordemos cómo era Bergoglio, ¿no? ¿Cómo era Bergoglio cuando fue convertido papa, cuando fue electo papa? El Bergoglio del inicio de su pontificado y cómo ha sido o cómo fue Bergoglio al final de su pontificado. Hubo una transformación allí. No sé si la recuerdan, si la tienen presente. Pero el Papa Francisco en el inicio de su pontificado era mucho más cauto, como tiene que ser, porque él está asumiendo una responsabilidad semejante con una estructura bastante dominante. Entonces él estuvo bastante cauto, era un poquito más cuidadoso, poco a poco se fue soltando y al final terminamos viendo a un papa maravilloso, el Papa Francisco, ¿no? Con una apertura y haciendo cosas que ningún otro se había atrevido. Yo creo que puede pasar algo igual con Prevost. Prevost es una persona que viene de meterle la mano a la realidad latinoamericana. Prevost no era un cura de oficina. Yo no sé si ustedes han tenido posibilidades de ver, hay un documental muy lindo que hicieron que se llama el León peruano, el León del Perú, algo así, pero es muy, muy interesante, lo ha dicho el Vaticano, porque es la gente humilde del Perú y de Chiclayo que cuenta cómo era el padre Prevost con ellos, ¿no? Entonces yo sí le quiero dar un voto de confianza a Prevost, me parece que es una persona, que ahora es el Papa León XIV, que es una persona que pudiera tener apuntar como el líder importante que es de la Iglesia Católica a nivel internacional a hacer sentir su voz en rechazo de muchas de estas políticas de agresión de los Estados Unidos. Bueno, Doris, ya para cerrar este programa y en estos momentos difíciles que vive la República Bolivariana de Venezuela con esta amenaza gringa y la presencia de estas naves de guerra en el Caribe, donde precisamente, tal cual como lo decías, el pueblo venezolano, un pueblo de fe, de esperanza, de optimismo, un pueblo de paz, un pueblo que día a día trabaja y lucha por lograr y mantener la independencia y la soberanía. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a aquellos que buscan inspiración en la figura del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles? Gracias, Jorge. Yo creo que el gran mensaje es que se puede ser como ellos. Es decir, en medio de las dificultades, se puede ser coherente. Se puede vivir a través del servicio a los más necesitados. Se puede entregar de verdad nuestra existencia a darle un sentido cristiano, católico, siguiendo el ejemplo que nos dio aquel señor hace un tiempo atrás, que es el ideador de todo esto que fue Jesús. Entonces, un laico como el doctor José Gregorio Hernández, que pasó dificultades porque ustedes saben, recuerdan que él quiso ser un sacerdote, pero la vida al final no lo dejó. Él intentó 2 veces. Él vino aquí una primera vez a Italia para estudiar en un seminario y resulta que se enfermó y tuvo que regresar a Venezuela. Y luego volvió a insistir y estuvo en el Colegio Pío Latinoamericano, que entre otras cosas es el Colegio Pontificio Pío Latinoamericano, donde estudió Óscar Arnulfo Romero. Es decir, que ese colegio tiene 2 santos ya.
dos santos latinoamericanos, el doctor José Gregorio Hernández y Óscar Romero. También autorizado a la canonización por Francisco, por el Papa Francisco. Eso es muy importante. Entonces, bueno, el mensaje es este: la santidad es posible, una vida de entrega es posible, no rendirse ante las dificultades, porque a pesar de que el doctor José Gregorio Hernández quería ser un sacerdote y su salud no se lo permitió, él se entregó y buscó en la cotidianidad, en la vida del día a día, las razones para que hoy en día sea nuestro nuevo santo. Muchas gracias a la licenciada Doris Tay por esta amena y fructífera conversación, precisamente a propósito de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, donde, bueno, ya Venezuela es bendecida por esta designación de estos dos santos, y precisamente le agradecemos a ella por disponer de su tiempo para conversar con nosotros. Los invitamos a seguirnos por este canal de YouTube. No olviden inscribirse y darle la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos programas. Asimismo, le damos las gracias a todas y todos por sus positivos comentarios, por la apertura de este espacio. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias por todo este conocimiento espiritual que nos diste en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos visto en su programa Ideas en Perspectiva, y los esperamos hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Un saludo y bendiciones.